Buenas camaradas, buenas tardes compatriotas, bienvenidos al programa La Hora del Café, La Hora del Café en su edición número 320, que corresponde al martes 20 de febrero de 2023 ya. Es una edición nueva, una edición bastante especial, ahora lo vais a ver por los temas que vamos a tratar y por las personas con lo que lo vamos a hacer. Y como siempre os comento al principio, si nos estáis viendo tanto en directo como en diferido, pues echad una mano en la difusión previa. La difusión previa para los que estéis en directo, seguro que algunos nos estaréis viendo por YouTube, por el YouTube de la Falange, si es así, darle a compartir. Hay otra manera de vernos en directo que es por el Facebook de la Falange. Si nos estáis viendo por ahí, pues darle a compartir también. Y si nos estáis viendo por el Twitter, el perfil de Twitter de La Hora del Café, pues darnos también allá, en este caso, a retuitear y ampliaremos las personas que nos pueden ver y escuchar desde el principio. Como sabéis, tenemos varios canales en los cuales dejamos colgados los ficheros y ahí es donde se nos puede ver en diferido. De audio tenemos dos. El canal de audio de iVoox con el nombre de La Hora del Café y el canal de Spotify con el nombre de La Hora del Café. Y luego tenemos dos canales de vídeo. Como sabéis también, los señores de YouTube, con ese sentido de la libertad de expresión que tienen y que catalogan, pues nos cerraron el anterior canal, pero ahora tenemos otro desde el mes de diciembre, en el que siempre os pido que nos echéis una mano para suscribiros o para difundirlo, para ver si llegamos a tener los suscriptores que teníamos antes, y ese canal nuevo se llama Café para Todos. Y tenemos también nuestro canal de VK, en el cual también subimos todos los del programa. Ahí pues son los dos canales de vídeo que sumados a los de audio que os he comentado, y solamente me falta por recordaros el canal de Telegram, en el cual vamos poniendo la previa del programa y ponemos de qué van a ir nuestros programas y quiénes van a ser los invitados, y vamos colgando también pues todo lo que os acabo de comentar, los enlaces para ver y escuchar el programa con posterioridad. Nos echan una mano en nuestros camaradas tanto de la Falange como del sindicato TNS, tanto en su web como en sus redes sociales, y a la vez pues también echamos una mano los que participamos de una manera o de otra en este programa. Sabéis que soy Jesús Muñoz, que mi perfil de Twitter es Más Razón que un Santo, que mi canal de Telegram también es Jesús Muñoz, que no te engañen, o Más Razón que un Santo, hay muchas maneras de encontrarme, y nos echan una mano también en la difusión previa, posterior y en todo lo relacionado con el programa, es mucha gente, entre ellos los invitados del programa. Y son a los que ahora mismo pues voy a poner aquí y ya los tenemos. Los conocéis, a Mercedes si la conocéis y a José Antonio, creo. Entonces, voy a presentar a ambos. Vamos a empezar con nuestro micromachismo habitual, con las damas primero, y vamos a saludar a Mercedes. Buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes, Jesús. Muchísimas gracias por invitarme, que hacía mucho que no venía y ya tenía mono de Hora del Café. Y es que además siempre hay que justificar todo. Es un programa, me encantaría hacer más, invitar a más gente, pero entre que sé que por este horario a muchos laboralmente os viene mal y también intentamos pues relacionar un poquito con los temas a tratar, pues la verdad es que yo me encantaría a ver si podemos hacer gestiones para hacerlo un par de veces a la semana y así vamos ampliando lo que, como sabéis también últimamente, afortunadamente para mí, desgraciadamente para los que nos odian, tenemos bastante más presencia en otros medios y entonces eso hace también que se nos limite un poquito las posibilidades de seguir con este canal con la frecuencia que nos gustaría. Pero bueno, de hecho esta semana yo voy a estar también en Decisión Radio en un par de programas y eso ya los que me seguís por redes sociales ya lo veréis, y que seguro que alguno de estos temas que vamos a tratar hoy aquí pues también lo abordaremos ahí. Y nada, una vez más, Mercedes, porque además en los temas que vamos a tratar hoy, que como ya sabéis son por un lado el tema de la ley trans, por otro lado el tema de la ley del aborto aprobada, la nueva reforma, y los proyectos de ingeniería social, pues siempre alguien que es joven, que es mujer, que es activista, porque hay gente que utiliza el término activista como peyorativo. A mí me encanta eso de activista. Ella siempre lo ha manifestado y está orgullosa de ella también, creo, y por eso creo que puede aportar mucho. Y el otro invitado es nuevo en esta plaza, es José Antonio Campos. Buenas tardes, José Antonio. Hola, ¿qué tal, Jesús? Buenas tardes. Bueno, también darte las gracias por permitirme intervenir en el programa. Bueno, yo soy... lo he escuchado durante mucho tiempo y, bueno, la verdad que para mí es un placer estar aquí.
Pues para nosotros lo es que estés con nosotros, porque además José Antonio, como algunos sabéis, porque lo he puesto ahí entre paréntesis en Twitter, tampoco era cuestión de enrollarme demasiado, es médico psiquiatra que trabaja en la sanidad pública, además tiene un máster de psiquiatra forense y otro máster universitario de psicoterapia integradora. Y para los temas que vamos a tratar, pues creo que es una opinión más que autorizada. Evidentemente, luego de la ideología, sabéis que aquí no toda la persona que viene a este programa es falangista, ni tiene por qué serlo, ni este programa es un programa exclusivamente para falangistas. Y lo que sí que ocurre es que nosotros pues, no nos escondemos y agradecemos la opinión de cualquier alguien. Aquí nosotros no tampoco presumimos de tener un comité de expertos, pero sí que es cierto que la gente que habla en nuestros programas pues suele saber lo que dicen los temas que vamos a tratar. Y ya sin más dilación, pues si os parece, antes de tratar los dos temas principales, esos dos temas unidos entre sí, que son estas leyes aberrantes que se han aprobado y lo que forman parte de este proyecto de ingeniería social, voy a recordar, porque lo estoy haciendo desde hace unas semanas, cómo está el tema del expediente de sanción abierto a Falange por los actos del 20 de noviembre. Como sabéis, bueno, se aprobó la Ley de Memoria Democrática, que también forma parte del proyecto de ingeniería social. Nos dicen lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que opinar sobre la historia. Persiguen, además, a quien lleve digamos, una postura disidente en todo esto, y los primeros conejillas de Indias hemos sido nosotros, porque la ley entró en vigor en octubre y ya nos ha caído la primera. Os remito a los anteriores programas para no tener que enrollarme ahora en cómo está la situación o cómo ha estado hasta ahora, pero no hay novedades en esta semana. La única novedad en concreto es que estamos dentro del periodo de alegaciones, es decir, nos han sancionado, o mejor dicho, nos han advertido que nos van a sancionar, aún no sabemos la sanción impuesta, se nos ha abierto expediente, si decimos que estamos de acuerdo, nos descuentan parte de la multa que nos van a poner, cosa que todavía no sabemos ni la multa que es, pero ya te dicen que te descuentan un 20%, pero tienes que admitir que has incumplido la Ley de Memoria Democrática. Evidentemente, no hemos incumplido nada y estamos muy orgullosos de hacer lo que hacemos. Entonces, se supone que ahora nos dirán si aceptan las alegaciones. Se supone que nosotros, como si no las aceptan, nos impondrá la sanción, nosotros no aceptaremos esa sanción, pero somos los falangistas, en concreto las organizaciones que organizaban estos actos, los que tienen que presentar un recurso para no ser multados. Como es la primera vez que ocurre, pues no sabemos exactamente cómo van a llevar a cabo ni los plazos, ni las multas impuestas, ni nada, pero eso es lo que tenemos hasta ahora. ¿Novedades? Ninguna con relación a la semana pasada, salvo que esto va para adelante y que nosotros no nos vamos a chantar. Entonces, antes de entrar con los dos temas de día, sí me gustaría, si vosotros queréis hacer alguna apreciación, tanto lo que os parece esta ley, que forma parte también como decía, del proyecto de ingeniería social, la Ley de Memoria Democrática, como la sanción en sí. Mercedes, tú misma. Yo es que ya cada día que pasa me cuesta más creer que haya una ley que se apruebe, y más últimamente, ¿no? que sea justa. Me cuesta creer que se impongan sanciones que sean justas, porque aquí lo único que vemos es que lo que consideran ellos que es malo porque les perjudica, porque es sacarle los colores, es ponernos en contra de lo que ellos piensan. Pues entonces está mal. Entonces me cuesta cada vez más creer en la justicia, ¿no? Entonces, pues todas las multas que nos pongan, pues significa que vamos en buen camino, ¿no? Y es verdad que es doloroso porque nos dan donde nos pueden ahogar, que es porque ya el ser como los marginados, el que te miren mal, el todo, ya lo teníamos desde hace años, ¿no? Entonces, pues como no han podido con eso, van a ahogarnos. Y pues me cuesta pensar ya que haya justicia en este país en este momento, la verdad. Pero bueno, claramente significa que estamos en el buen camino, porque si no nos dejarían en paz. Exacto, es una cosa que siempre hemos comentado, si somos tan insignificantes, si somos tan como en la parte de sectarios, nos llaman, pues eso, que vamos, que no tenemos ningún tipo de representación, que es cierto que no la tenemos en los parlamentos, pero si no sabemos llegar al pueblo español, si no tenemos nada que decirle, si no tenemos nada que ofrecerle, yo no sé por qué se inventan leyes para perseguirnos. Bueno, sí lo sé, pero va contra su propia definición de lo que dicen que somos nosotros. José Antonio, no sé si quieres opinar tú también en este tema, lo que te parece, tanto la ley
como que forma parte de este proyecto de ingeniería social de intentar influir en lo que tienen que hacer, pensar, decir las personas, en concreto los españoles o los que están residiendo en España, como que sean siempre esta ley del embudo, ancha para unas y ancha para unos y estrecha para otros, y a nosotros, coño, siempre nos toca la parte estrechita. No sé, si quieres opinar algo. Sí, sí. Bueno, yo creo que, o sea, todo esto que está saliendo ahora, ¿no? Todas estas leyes que están, bueno, que se están aprobando ahora mismo, van encaminadas a lo mismo, ¿no? Y todas tienen ahí una connotación de callar al que no piensa como ellos, ¿no? Es decir, al final ellos entienden que discrepar o no dar la razón, no dar la razón es odiar al otro, ¿no? Y bueno, pues si tú discrepas de lo que ellos piensan o cómo ellos ven la vida, pues lo que te dicen es que les estás odiando, entonces ya te dicen que, bueno, pues estás cometiendo un delito de odio, ¿no? Que además encima va por vía administrativa, ¿no? Que yo creo que es un poco por las sanciones que han puesto a la Falange por el acto del otro día. Claro, no hay un juez por medio que, bueno, pues que juzgue realmente, ¿no? Y al final, las sanciones las van a poner ellos y, bueno, pues, o sea, no soy jurista, pero creo que eso complica todo un poco más, ¿no? Parte además en concreto con esta ley de memoria histórica y en concreto yo creo que lo que les bueno, o sea, dicen de la Falange, pues no sé, históricamente, o sea, jurídicamente no lo sé porque no soy jurista, pero históricamente, hasta donde yo sé, tampoco tiene mucho sustento. Es decir, que digan que José Antonio Primo de Rivera, bueno, aparte que es que, bueno, es que es una víctima, ¿no? Es una víctima justo ya antes. Una víctima de Es una ellos, víctima además. Una de víctima ellos, además. de los que han diseñado la ley, sí. Vamos, que una de, vamos, que lo último que dijo fue que sea mi sangre, ¿no? La última derramada, ¿no? Pues bueno, pues que tampoco está probado que él estuviera implicado en el lanzamiento, que lógicamente tampoco perteneció ¿no? Luego al régimen posterior, ¿no? Que es una de las cosas que pueden decir de Falange y tal, que tampoco, pues no sé, no tiene muchísimo sustento, pero bueno, pues ahí está y habrá que defenderlo, bueno, pues de la manera que se pueda, pero bueno. A mí me Pues, mataba de pena cuando el otro día, en el viernes de Matías Montero, que estuvimos ahí unos cuantos, ¿no? Antes de empezar el acto, se leía, pues al final un poco pues para cubrirte, ¿no? Es decir, solo se cantarán las consignas que diga la organización. Si tienes alguna duda, me mataba de pena y digo, es que a lo que hemos llegado, que te tengan... O sea, que para cubrirte, decir, no, que escucha, que no hemos hecho nada malo y fíjate que antes de esto hemos dicho... O sea, me mata de rabia lo injusto que es todo, ¿no? Que por cierto, a los que no pudieron ir y todavía no lo han visto, yo animo a que escuchen el discurso que dio Alejandro Mille, que es muy cortito, o sea, no les quita prácticamente tiempo y la verdad es que fue muy acertadas todas las cosas que dijo y merece la pena que se escuche ese discurso, la verdad. Entonces aprovecho ahí y os lo recomiendo. sí, o sea, comparto la opinión de los dos, tanto en cuanto que no tiene sentido esta ley. O sea, no tiene sentido, la ley es injusta, la ley es sectaria, la ley está para manipular, etcétera, etcétera, pero también nos puede aplicar a nosotros por los actos que realizamos. Pero bueno, como hemos comentado, lo peor de esta ley es que primero te tienen que dar el palo, luego tú eres el que tienes que intentar defenderte, no te defiendes a la vez que te dan el palo, pues quizás nos sea un poquito complicado el demostrar que tenemos razón en esto y en todo. Y en lo que comenta Mercedes, pues sí, el discurso de Alejandro fue tan bueno como para escucharlo varias veces, porque habla de los problemas de la juventud, habla de los problemas de la educación, habla de un poquito de esa juventud disidente que nos encanta que estéis con nosotros, que los que ya vamos, iba a decir peinando canas, yo casi nada ya, pero que los que estamos intentando mantener por lo menos la llama alzada, o sea, la bandera alzada y la llama encendida para que otros la recojan, estamos viendo que hay gente que lo puede recoger. Estoy viendo que José Antonio se le ha ido la señal, esperemos que entre otra vez en algún momentito.
Y mientras, pues vamos... Sí, ahí está, aquí está, José Antonio. Que vamos a empezar ya pues con los temas que vamos a tratar. Agradezco vuestra opinión al respecto y solo deciros que las próximas semanas, si hay modificaciones con relación a este tema, os las iremos contando por aquí. Sí, la sanción, ya sabéis que nos pueden aplicar, está entre 10... Te estamos escuchando, José Antonio. Entre 10.001 y 150.000 euros es la sanción económica que nos puede caer. Ya veremos cómo transcurre todo y ya veremos si, como siempre, nuestros servicios jurídicos también pues dan la batalla, que eso no hay ninguna duda, e incluso la ganan, que muchas veces también la ganan. Y ya nos vamos a centrar en los temas que quería hablar con vosotros hoy. Decía que esta semana pasada, justo además, no creo que sea casualidad, en el mismo día, se aprobaron tanto la ley se hace llamar la ley trans, o se la conoce con ese nombre, como la nueva modificación de la ley del aborto. Además, justo la semana anterior en este programa habíamos hablado de que ya se había pronunciado el Tribunal Constitucional más de 12 años después ante el recurso de inconstitucionalidad que se le había presentado para ver qué pasaba con la ley anterior. Y claro, tampoco nos extrañó a volver a este tema porque lo abordamos ya la semana pasada, de que qué casualidad que un Partido Popular que había interpuesto ese recurso de inconstitucionalidad no hizo absolutamente nada mientras gobernó para quitar esa ley que según ellos era inconstitucional, y qué casualidad que los juristas, los magistrados del Tribunal Constitucional, que tenían mayoría entonces el Partido Popular hasta hace unas semanas en el Tribunal Constitucional, esos magistrados se les había perdido en el cajón esa ley y tampoco habían dictado sentencia. Y han tenido que venir los otros jueces nuevos, los nuevos nombramientos, como lo llaman ahora, mayoría progresista, para decir que abortar, por lo tanto, asesinar, es constitucional en España. Cosa que tampoco nos extraña sabiendo cómo es la Constitución. No porque sea constitucional, sino porque es muy raro que unas instituciones que nos llevan al desastre pues tomen decisiones positivas en lo ejemplar, como es este caso. Como ese tema ya lo abordamos el otro día, pues lo vamos a dejar de lado, pero justo en esta semana decía que coincidiendo con prácticamente también esta sentencia del Constitucional, se aprueban por un lado la ley trans y se aprueba la reforma de la ley del aborto. Mercedes, vamos a empezar un poquillo por la ley trans. Luego vamos a dejar, digamos, un informe más profesional de la que nos haga José Antonio de los efectos y las circunstancias que se dan para que la gente se cambie o quiera cambiarse de sexo, los efectos adversos que puede tener, las consecuencias, cómo influye esto en la sociedad. Digamos que él no lo va a explicar más desde el punto de vista de su grado de profesionalidad que tiene. Pero tú como joven y como mujer que por un lado convives con personas que pueden tener esas apetencias o no, que en tu entorno laboral supongo que se hablará de ese tema, ¿cómo lo ves a efectos de si es verdad que era una necesidad esta ley, si es verdad que los jóvenes estaban exigiendo de alguna medida que este tipo de leyes salgan a la luz para que tengan plena libertad, de cómo puede afectar tanto a esos jóvenes o jóvenes que se hagan los tratamientos pertinentes para cambiar de sexo, como a su entorno familiar o sus amigos. Cuéntanos de todo esto que te he comentado, lo que veas, que puedas decir distinto de lo que podamos decir los viejos como yo. Bueno, yo la verdad es que tengo la suerte de que en mi trabajo no se habla de esto porque es que si no me cortaba las venas. O sea, no. Es cierto que como yo trabajo en una inmobiliaria, pues aquí están muy enfadados con el gobierno porque dice una cosa a los fondos cuando se reúne con ellos el gobierno y 3 meses después hace otra cosa distinta. Entonces, gracias a Dios, pues están muy enfadados y como están muy enfadados, pues no se habla y de nada de lo que hace el gobierno y ya está. Y yo que me alegro porque seguro que si no, de verdad, me tiraba por las ventanas de una torre muy alta, como diría Alejandro Mille. Y ya está, ¿no? Entonces, pues por ese lado, la verdad, que gracias a Dios, no. Pero a mí me sorprende que solamente
algunas cosas las hacen bien. Luego, la ley del solo sí es sí, esta ley trans, no sé qué, todo el mundo les advierte, oye, va a haber cosas malas, pues a mí me da igual porque considero que le va a gustar a mi electorado o considero que así tengo contento al sector Podemos que está conmigo y que me apoya a otras leyes, entonces me dan igual las consecuencias, yo solo pienso en mi asiento y entonces saco adelante. Pero sin embargo, para sacar a Franco del Valle, para lo que sea, no hay errores y todos corremos y todo sale como yo pensaba que iba a salir y tengo a todo el mundo que yo quería tener contento, ¿no? Entonces a mí me sorprende cómo es posible que hagan tantas chapuzas teniendo cada vez más asesores contratados, más comités de expertos contratados en teoría y todo. Entonces no deja de sorprenderme, ¿no? Como las chapuzas que hacen teniendo cada vez más gente y estando tan advertidos por todo el mundo, ¿no? Porque todas estas cosas, o sea, nadie les aconseja hacerlas y ellos por mis narices lo hago y ya está y me da igual lo que digas, ¿no? Entonces es una cosa que desde el punto de vista de persona de a pie de calle, ¿no? Pues me choca muchísimo. Como joven y como mujer, pues veo que esto lo único que hace es cargarse todos los derechos que se supone que tienen las mujeres, ¿no? Se carga el deporte femenino, se carga tantísimas cosas, ¿no? Entonces, no deja de sorprenderme y, bueno, dentro de lo que cabe, pues o sea, me apena que sea así, pero me divierte que entre ellos mismos tengan peleas, que si ahora Carmen Calvo no está contenta con esto, que si tal, me divierte ver que dentro del mal existen incoherencias y que tienen ahí sus peleas y espero que les duren mucho para que no puedan avanzar en otras cosas. ¿Qué quieres que te diga? Porque no, aunque yo creo que estos sí que son inasequibles al desaliento y que lo que quieren lo tienen mucho más claro que la derecha y entonces pues lo sacarán todo, ¿no? Pero no deja de sorprenderme como ese doble rasero y que hacen las chapuzas más grandes en los temas que en verdad les importan menos y cuando quieren lo hacen todo para que les salga rápidamente, ¿no? Entonces, esto es un poco mi Yo, opinión y que es una pena que se cargan todo. O sea, con esto de que cualquiera se pueda cambiar de sexo en cualquier momento y que no importe y tal, se cargan todo. Todo lo que se supone que han avanzado y el feminismo y no sé qué, pues se lo cargan, porque si ahora cualquiera puede ser mujer, pues si quiero ser un empresario de éxito, pues me haré mujer mañana y ya está. Entonces ya lo tienen todo así, se cargan el deporte, que ya lo están haciendo de facto, o sea, no. Hasta tenemos el ejemplo de las nadadoras como el más claro, porque son las que más se han levantado y han dicho que esto no puede ser, pero bueno, que tenemos ejemplos en todas partes. Y más que tendremos, y vamos a ver barbaridades con esto, estoy segura. Y a las que van a afectar nuevamente es a las mujeres, que son las que se supone que quieren proteger y todo. así es. Efectivamente, ahí ellos, como decía el propio Pablo Iglesias, cabalgan en sus contradicciones. Yo ahora voy a dar la palabra a José Antonio, pero sí que es cierto que lo del tema del deporte femenino, por un lado, nos están metiendo con los ojos, que yo, los que me conocen saben que amo el deporte y me parece perfecto que profundizar en que avance el deporte femenino, pero a la vez los mismos que nos intentan meter por los ojos esto en pos del feminismo, que no es feminismo, la mujer siempre ha hecho deporte, a la vez se lo cargan, ¿no? Que cualquier sujeto que era mediocre en una especialidad pueda competir simplemente porque dice que se siente mujer, puede competir con mujeres y ganarlas, ¿no? Se están cargando, como bien decía Mercedes, este tipo de deporte. Yo el otro día decía por redes sociales, y lo repito, es un poquito meternos en la otra parte del proyecto de ingeniería social, pero yo desde aquí invito a todo aquel hombre que ahora mismo tenga que hacer unas oposiciones, esas oposiciones en las cuales, por las leyes de género, tienen algún tipo de preferencia a la mujer con respecto al hombre, bien por las notas, bien por la puntuación para pasar, bien por el corte, pues que antes de las Lo que sea, oposiciones, Jesús, la altura, es que ya cambian. O pues esas sea, oposiciones que se autodefinan mujer antes de las oposiciones, por un lado, podríamos hacer con esto que este tipo de leyes aberrantes desaparezcan porque verán que hay tantas cosas que se les escapa de las manos, como a la vez te carga la ley de género. Es más, yo creo que si ahora mismo los 45 millones de españoles nos convertimos en 45, que somos hombres y mujeres, nos convertimos todos en mujeres, se acabaría lo mismo el problema de la ley trans y la ley que las leyes que dan preferencia a las mujeres con relación a los hombres, porque como todos seríamos mujeres, esto es algo absurdo, pero es que para que vean lo absurdo que son sus leyes, que estas medidas absurdas podrían ir en contra de ellas. José Antonio, vamos un poquito contigo a efectos de por dónde quieras empezar, por los efectos adversos, por qué esta juventud está escogiendo este tipo de
es que no sé ni cómo denominarlo, de búsqueda de libertades, las consecuencias que puede tener tanto físicas como psíquicas, por lo que... Bueno, pues, a ver, al final es que esta ley tiene muchísimas aristas, ¿no? Decía Mercedes, ¿no? Que a veces, o sea, es curioso ver ahí las contradicciones o ver pelearse ahí a facciones del gobierno, ¿no? Al final es que realmente las feministas son las que más en contra están de esta ley, ¿no? Porque al final el feminismo clásico lo que ha venido diciendo es que por el sexo que ellas tienen, ¿no? Por ser mujeres, pues han venido padeciendo a lo largo de la historia lo que han padecido, ¿no? Pues por ese sexo, ¿no? Pues por dar placer al hombre, por las gestaciones subrogadas porque tienen el sexo de mujer. Y ahora vienen una teoría, que es la teoría queer, que lo que viene a decir es que el sexo no importa, o sea, que el sexo no existe y que uno decide, pues, qué es lo que es. Entonces, claro, hay una lucha fratricida entre ellas, que es un poco lo que estamos viendo. Y esta ley bueno, pues es fruto de ella y al final se acaba imponiendo lo que es lo que viene a ser la teoría queer. Un poco por entrar, bueno, pues ya por mi, ¿no? Por mi profesión, ¿no? Ni que decir tiene que como psiquiatra pienso lógicamente que el ser trans no es una patología mental, eso nadie lo pone en duda hoy en día, ya, bueno, está completamente despatologizado, ¿no? Lo que antes se llamaba disforia de género y ahora ya se llama incongruencia de género. Sobre todo porque es que si no nos pueden tachar de bueno, eso, nos pueden decir que estamos cometiendo un delito de odio, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, ¿no? Los que somos médicos, pues cuidamos a las personas, no pensamos, o yo por lo menos no pienso, que ninguno sea más digno que otro por tener una orientación sexual o por sentirse de una determinada manera. Todos, pero bueno, esto es una cosa que ya es desde hace 2000 años, todos sabemos que por ser seres humanos pues tenemos la misma dignidad por el mero hecho ese, ¿no? En cuanto a, bueno, por que me preguntabas, ¿no, Jesús? O sea, hay varias cosas que yo creo que habría que reflexionar, ¿no? en esta ley. Una de ellas es que a mí siempre me llama, o sea, me da repelús todo lo que tenga que ver o que empiece por autodeterminación, ¿no? En el siglo XX, pues ahora, bueno, pues es como una especie de moda, ¿no? Todos nos autodeterminamos. Ahora esto es que nos podemos autodeterminar en el sexo, ¿no? Pero bueno, también distintos colectivos o distintas regiones de España, pues, pues se autodeterminan, ¿no? Eso filosóficamente en sí mismo es una contrariedad, es decir, algo no puede ser causa y efecto de sí mismo. Cualquiera que haya leído algo de metafísica o sepa, sabe que eso no es posible, ¿no? Pues esta ley se basa en la autodeterminación de sexo. ¿Por qué de sexo y por qué no nos podemos autodeterminar, yo qué sé, en la raza o la edad? O sea, yo ahora me autodetermino que tengo 15 años. Pues, ¿por qué eso no? ¿Por qué el sexo? Pues la verdad que es que hoy en día el sexo es lo que está en el centro de todo. Es decir, la identidad de las personas ahora se define por el sexo. Podría ser otra cosa, ¿no? Pero tú ahora le preguntas a alguien, ¿tú qué es lo que eres? Pues te podría decir, no, pues yo soy obrero de la construcción o hombre casado, tal. No, pero dice, no, yo soy trans, soy cis, lo que sea, ¿no? De múltiples cosas, ¿no? El centro se ha convertido eso, en la esencia. La identidad de las personas viene determinada por eso y es lo que está ahí en primer plano, ¿no? Entonces, bueno, pues la ley es fruto de eso. No me preocupa a mí porque disforia de género siempre existió. O sea, está ya
comprobadísimo, ¿no?, que eso suponía como un 0,01%, ¿vale? Ahora, bueno, pues se ha visto que se ha multiplicado por 1000 las atenciones por este motivo. No me preocupan los que padecen disforia de género y que bueno, pues que se vayan a operar o que se vayan a hormonar, ¿no? Porque, bueno, pues probablemente haya muchos casos en los que, o en ese tipo de casos, pues les pueda venir bien. A mí lo que me preocupa es aquellos chicos, aquellas chicas que acaben en esto, en este proceso, y que lo que haya detrás, pues sea otra cosa diferente. Y es que no lo vamos a poder ver, no lo vamos a poder saber porque, por ejemplo, a los psiquiatras y a los psicólogos nos han quitado de la ecuación. Es decir, no podemos comprobar si hay algo, como se ha despatologizado, como es un tema únicamente de la identidad y como no es nada médico ni psicológico, se nos quita de en medio. Entonces, solo se hace caso a lo que diga. Si yo me siento de esta manera, pues ya entro en todo el proceso y me puedo someter con 14 años a todo, bueno, pues a hormonaciones, a cirugías. Entonces, pues va a haber casos en los que igual lo que había de fondo pues era un cuadro depresivo o, bueno, porque ahora, bueno, hasta el día de hoy se ha podido ver que muchos de estos casos lo que había detrás era eso, pues un cuadro depresivo o había un Asperger de fondo o había un bullying o había un malestar psíquico de otra manera. Ahora eso no se va a poder cuestionar y, bueno, al final a nosotros nos va a simplificar bastante el trabajo porque nos quitan de en medio, entonces no vamos a intervenir, ¿no? Pero los chicos que entren en chicas que entren en ese proceso, pues van a ser al final las víctimas, ¿no? Ya además es que se está viendo, ¿no?, que en otros países pues están dando marcha atrás. Pues nosotros ahora estamos empezando en ello, ¿no? De Suecia, ahora, bueno, en Reino Unido ha habido una demanda. Una división, incluso ha Sí, en dimitido la Escocia. primer ministra en Escocia porque gracias a su aberrante ley ha habido muchos casos, pero uno ha sido el más llamativo, que un preso se ha autodeterminado como mujer, además siendo violador, para ingresar en un centro penitenciario de mujeres. Y evidentemente, según la ley, no le podían decir que no. Entonces, eso ha salido a la luz pública. Evidentemente, todos sabemos o nos podemos imaginar lo que iba a hacer ese preso violador en una cárcel de mujeres. Y entonces, pues, le han tenido que al final sacarle de la cárcel de mujeres y llevarle a un centro penitenciario de hombres, pero que tampoco esté en contacto con los hombres. Lo que pasa es que, claro, se ha dejado la espita abierta para que como este preso, si todos los violadores del mundo en países en los cuales hay este tipo de leyes se autodeterminan mujeres, podrían romper. Entonces, por eso yo decía antes que hay veces que sus propias contradicciones son las que se pueden cargar la ley. Perdona que te interrumpa, pero es que es muy importante esto porque lo que has estado diciendo hasta ahora es que os han quitado en medio, que vosotros os podéis preocupar del tema porque os preocupa moralmente o éticamente, o porque tienes hijos o por lo que sea, pero tu opinión ahora mismo casi es tan válida como la mía, ¿no? Completamente. Yo ya no vamos a intervenir en ese proceso. No vamos a intervenir porque ya la ley nos ha quitado de en medio, ¿no? Y luego también porque no te vas a complicar la vida, ¿no? Es que te arriesgas con esta ley, te arriesgas a unas multas como profesional brutales, ¿no? Además, así como, pues como las que hablamos antes, ¿no? De la memoria histórica, de forma administrativa, en la que, bueno, pues el recurso a veces es bastante complicado, ¿no? Porque o sea, es la palabra mía contra lo que dice la administración, ¿no? Y eso es muy difícil. Entonces, dado que ya nos han quitado de en medio y dado que tampoco te vas a complicar la vida, es decir, bueno, pues es que no intervienes, porque es que además luego se confunde, que es una de las cosas que viene de la ley, o tampoco queda muy claro. Yo me la he leído y la verdad que no entiendo muy bien a qué se refieren con terapias de conversión, ¿vale? O sea, en teoría, lo que se nos prohíbe o lo que se va a perseguir es que si un profesional de la salud mental, un psicólogo o un psiquiatra, pues hace una terapia de conversión con una de estas personas que están en un proceso o que dicen que, bueno, pues eso, que quieren entrar en un proceso de transición. ¿Cuál es esa terapia de conversión? Es hacerle ver
que está en un error, es buscar si estas causas que hemos visto que a veces están detrás, pues un cuadro depresivo, si hay un autismo o si hay un bullying, que puede motivar esta idea de no sentirse bien con su sexo, si lo buscas, igual te tachan de que estás haciendo una terapia de conversión y entonces te multan o te quitan la licencia, ¿no? Entonces, lógicamente, pues no vamos a buscar, que es un poco ir en contra de lo que hacemos los médicos, que es, lógicamente, es como si una persona que está deprimida, ¿no? Y entonces uno de los síntomas que tiene la depresión que puede haber es que se quieren morir, se quieren quitar la vida. Entonces, en ese sentido, si nos pide la eutanasia, le tenemos que dejar morir y no tratar la depresión con un antidepresivo. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Entonces no lo vamos a hacer, no vamos a indagar, no vamos a tratar, no nos vamos a meter. Vamos, yo por lo menos lo tengo muy claro. Al final nos han facilitado, pero hay muchos casos que, bueno, pues pueden sufrir y se ha visto que sufren. Es lo que antes iba a comentar, ¿no? Hay ahora una demanda a la clínica Tavistock en el Reino Unido de 1.000 personas justo por este motivo. Lo que demandan y lo que dicen es, no, mira, yo me metí en este proceso y a mí no hubo nadie, ningún psiquiatra, ningún psicólogo que me evaluó, que me miró y que me advirtiera o porque del proceso en el que estaba metiéndome y que igual estaba motivado por un malestar psíquico, ¿no? Y es una demanda contra el Reino Unido y probablemente esto acabe pasando también aquí, ¿no? Al final, pues eso va a suceder, yo creo. Mercedes, tú antes nos comentabas que en tu trabajo habitual, en tu día a día, pues no se habla de este tema, pero sé que eres una mujer inquieta y estas cosas te alarman. ¿Tú conoces algún caso o lo ves como, o te ha preguntado alguna vez algún joven o tanto chico como chica tu opinión o asesoramiento o te ha propuesto que le ayudes porque siente esto y te ha dado pena a lo mejor el decir, bueno, es que si yo le contesto lo que pienso, como decía José Antonio, yo no soy un médico al cual le pueden sancionar por ello, pero sí me pueden incluso tildar de cualquier cosa cuando en realidad quiero ayudar a la persona. Es decir, a los que queremos ayudar a las personas que en realidad tienen algún tipo de problema, que no lo hacen por moda, o a lo mejor ellos no creen que lo hacen por moda y sí lo hacen por moda. Además, nos ponen casi contra la espada y la pared, yo creo, si nos lo preguntan. No sé si tienes tú algún caso o conoces a alguien. Me estaba acordando mientras me preguntabas, Jesús, a mí de siempre me ha encantado el tema de los campamentos de verano y tal, y vamos, soy ya no, porque al final tenemos los días que tenemos de vacaciones y no nos da para meter un campamento de verano en medio, ¿no? Y poder estar con la familia. Pero sí que es verdad que hace como 7, 8 años hice el curso de monitor de tiempo libre. Ya llevaba siendo monitor un montón de tiempo, pero sin título, así como de premonitor, no sé qué, y entonces pues lo hicimos unas amigas, ¿no? Y nos fuimos a hacerlo, teníamos muchísimo miedo y nos fuimos a hacerlo a un colegio católico. Error, porque ya sabemos que muchísimas veces lo único que tienen de católicos estos sitios es el nombre, ¿no? Entonces, primer error, pero bueno, tuvimos sesiones un poco de todo y cuando nos pasaron como nos pasaban por trimestres porque fue todo un curso, como el programa, ¿no? Entonces ya tenías que ir eligiendo, porque, bueno, al final fue un poco tremendo, la verdad, pero tenías que ir eligiendo como a cuáles faltabas, no podías faltar a más de un determinado número de horas, entonces pues íbamos haciendo ahí un poquito las cábalas, no, pues este sábado tengo un examen, entonces este sí o sí no vengo, y el siguiente que van a hablar de tal no vengo, y recuerdo que hubo uno que yo dije, lo siento en el alma, no voy a ir porque no me va a aportar nada, ¿no? Entonces cuando llegué mis amigas estaban escandalizadas porque, y esto fue antes de toda esta ley y todo, ¿no? Es una cosa que les encanta, ¿no? Ir atacando primero a los niños y cuando ya tenemos a los niños atacados y esos niños ya han crecido, pues vamos a por todas, ¿no? Que esto lo hacen un poco con todo. Entonces a mí me sorprendió que para un campamento de 10 días o un campamento que son por las mañanas, un mes, no es una cosa
que necesites tratar ese tipo de cosas, ¿no? Ni profundizar y ver a ver qué le pasa al niño. No, estás de monitor 10 días de campamento, o sea, o 1 hora a la semana durante 7 meses. O sea, no necesitas, pues, dedicar una sesión entera, un día entero, de las 9 de la mañana a las 7 de la tarde, hablando de qué hacemos si un niño aparece con falda en mitad del campamento o si un niño te dice qué tal. Y fue todo el día, en vez de dedicarlo a enseñarte juegos, a enseñarte cómo funcionan las leyes en función, claro, porque esa es otra, cada comunidad autónoma tiene su propia legislación, te piden el título de no sé qué y además, o sea, por supuesto aquí vamos a hacer todo lo más complicado posible, ¿no? Entonces, en vez de explicar todo este tipo de cosas que son mucho más prácticas, pues dedicar una sesión entera, un día entero, a ver qué se hacía si venía un niño con falda, ¿no? Vamos, me parece mucho más útil que te digan que se espilla un niño con drogas o lo que sea, me parece mucho más útil eso que esto, ¿no? Pero bueno, aquí cada uno tenía sus prioridades, ¿no? Entonces venían todas escandalizadas porque, claro, no podías decirles nada porque se te echaban encima ya, sin ley, sin nada, ya efectivamente se te echaban encima, porque ¿cómo no le vas a dejar? Tienes que apoyarle porque está sufriendo mucho, porque quiere llevar falda y tú, que eres un adulto, le estás diciendo que no puede ponerse tacones, que no puede decidir que se llama Pepita en lugar de Pepe, porque, o sea, lleva muchos años siendo así, ahora es tremendo porque ahora te sancionan por ello. Pero es verdad que ya lo veíamos de siempre, ¿no? Pues mira, es que Pepita tiene 4 hermanas mayores, las admira y se pone la ropa de sus hermanas y le hace toda la ilusión y no entiende por qué puede heredar sus jerseys y no las faldas y ya está. Entonces, así de simple, Pepita, no le des más importancia, Pepita, ponte pantalones que vamos a hacer juegos y no puedes ir con, o Pepito, me da igual, no puedes ir, es que a Pepita también le diría, no te pongas falda para tirarte al suelo y rebozarte en el barro, niña, ¿sabes? O sea que son cosas como muy que muchas Pero veces es fíjate, aplicar el sentido común, ¿no? Que es hoy el menos común de los sentidos, desde luego. Entonces, es una cosa que sí que es verdad que yo he visto en alguna ocasión y que nunca se ha tratado bien, precisamente porque ya para empezar le quieren dar mucha más importancia. Es que un niño le coge los zapatos a su madre de toda la vida y eso no significa que quiera ser mujer ni que quiera ser nada. O sea, con 3 años le coge los zapatos a quien sea y se pone tu bolso para salir a la calle porque le mola, que es mamá y es una cosa de mamá y mamá se lo pone siempre, pues yo también y no me pongo a pensar si es de chico o de chica, simplemente eso. Y ahora hemos querido darle muchísima más importancia a eso y al final es algo que hace daño a la persona. ¿No? pues Y mira, lo es único que que estamos pensando es en las esto modas. que, esto que cuentas, Mercedes, es que además es todo lo contrario a lo que se ha venido haciendo durante los últimos años, ¿no? Es decir, desde siempre, vamos, yo desde, bueno, de todo 44 años, yo siempre he entendido que los estereotipos de sexo machistas, o sea, bueno, siempre se ha ido contra ello, ¿no? Es decir, hay que separar, pues, o sea, no a todos los hombres nos tiene por qué gustar el fútbol, ni todas las mujeres tienen que jugar con muñecas y hay muchos tipos de ser hombre o de ser mujer, ¿no? Pues hay algunas que les gustará eso, jugar con muñecas, pero no necesariamente una mujer tiene que ser la que esté en casa, ¿no? Se ha ido contra todo eso. Pues ahora, con esta ley, se ha vuelto atrás completamente. Es decir, ahora hay una serie de protocolos, ¿no? A los profes, como tú contabas bueno, los campamentos, pues a los profesores, lo que se les está diciendo es que estén pendientes de si algún niño o alguna niña se aparta de estos estereotipos. Es decir, si hay una niña que le gusta jugar al fútbol o que le gusta subir a los árboles o que pierde un pendiente y no le importa, ¿no? Pues entonces tienen que estar atentos a cuáles de esos niños se aparten de estos estereotipos, que son retrógrados machistas, porque igual son candidatos a sufrir o a entrar en esa transición. Es decir, entonces, a esa niña que juega al fútbol y mete los goles y los celebra como tal, o que pierde el pendiente, o que se pinta un bigote, van a decir, esta igual es candidata a una transición. La van a meter en el circuito ya y ojo, que el padre o la madre diga algo, porque igual tienen que hablar con servicios sociales. Entonces, al final es
volver o sea, es una cosa como muy rancia, ¿no? Es decir, los niños tienen que funcionar de esa manera, las niñas de esta, y el que no es que es trans. Eso es un poco Eh, por donde va. Pero es que, y como, totalmente, yo creo que en mi época todas habríamos sido trans si nos hubiesen hecho esto, Ah, porque es que yo de verdad lo pienso. O sea, yo recuerdo yendo al colegio en las horas después de comer, que teníamos ahí un rato libre, pues era mucho más cómodo hacer deporte, jugar al voleibol o a lo que fuera en pantalones, y todas nos poníamos los pantalones del chándal debajo de la falda, y cuando llegábamos después de comer dejábamos las faldas apartadas. Habríamos sido todas niños trans, pero ya está, o sea, es que hay cosas que son de comodidad. Pues mira, no me extraña que la niña de turno quiera llevar pantalones, porque es que para jugar en el recreo es muchísimo más cómodo. Es que es así, es que hacen volteretas y no saben cómo ponerse, porque es que si no se les ve todo. Y entonces, claro, pues todos quieren llevar pantalones. Que tú quieres llevar pantalones, no, es que eres, o sea, sacamos las cosas de contexto totalmente. Y insisto, que es que esto va a hacer lo que decías un poco tú, José Antonio, que va a hacer muchísimo daño, que al final la víctima última son sobre todo los niños, porque son cosas que hacen de manera inconsciente, porque me parece más práctico, o porque lo hace mamá a secas, y como mamá sale siempre así, pues yo también, ya está, o sea, no le doy, pero le queremos dar importancia a cosas que no la tienen, en verdad. Entonces, Vamos pues vamos a acabar. como es un tema que podríamos estar hablando horas, y además ya os citaré otra vez para la evolución de esta ley, porque esto simplemente acaba de ser aprobada, estamos comentando lo que creemos que va a pasar, desgraciadamente nos va a dar la razón el tiempo. Entonces vamos a pasar a otro tema del aborto, en el cual también forma parte de este proyecto de ingeniería social, en el cual no solamente se asesina a niños, sino que, como yo siempre lo digo, soy muy pesado en este aspecto, pero siempre que sale el tema lo digo, un sistema que ha convencido a la mujer, para mí el ser más perfecto de la creación, que en vez de luchar por defender la vida de su hijo, lo que tiene que luchar es para poder matarlo, pues ese sistema ya puede conseguir cualquier cosa, y así luego pues nos pueden colar la ley trans, por ejemplo, o cualquier otro tipo de leyes. Entonces vamos a pasar a este otro tema, que también lo podemos con algo de ley trans. José Antonio, es aberrante la ley en sí misma, cualquiera de las leyes del aborto. Ha saltado más a la palestra por aquello de que las niñas, es decir, las menores de edad, pueden incluso abortar sin el consentimiento de los padres. Incluso dicen que sin el conocimiento, ya no solo conocimiento, sino conocimiento. Esto es dar una vuelta de tuerca más. Yo me temo que cuando llegue el Partido Popular al poder, si llega algún día y cambia algo, cosa que lo dudo, a lo mejor modifica algo esto de lo de los menores, ¿no? Y entonces ante su parroquia dirá, hemos cambiado la ley del aborto. Una leche, habéis cambiado una de las anécdotas de la ley del aborto, porque claro, que los menores puedan abortar es gravísimo, pero si se siguen asesinando a 100.000 niños al año, casi lo de menos es la edad de la madre, ¿no? Pero bueno, no quiero profundizar en eso. Pero yo creo que esta ley es aberrante por lo que lleva en sí del crimen, y por lo que lleva en sí de modificación de mentes, y eso te lo pregunto al resto de la sociedad, no sé cómo lo ves, para que lo admitan como algo normal. Sí, yo creo que es una batalla de las palabras que yo creo que, bueno, que se ha perdido. O sea, creo que el aborto no es un derecho. Y entonces eso ya lo asume todo el mundo como que es un derecho. No, no, no es un derecho. Aunque lo diga bueno, la Constitución no lo dice, pero tampoco lo es, ¿no? O sea, no lo es desde el momento en el que ¿por qué no se aborta hasta, si es un derecho, sería un derecho siempre, ¿no? Es decir, ¿por qué no abortas en el mes 8? ¿Por qué no lo haces? ¿No? Si fuera un derecho, pues sería siempre, ¿no? Entonces, esa batalla yo creo que está perdida, ¿no? O sea, el otro día el Partido Popular hablaba eso, pues eso, pues que sí que es un derecho, bueno, no es un derecho fundamental, bueno, se metía ahí en unas retóricas que yo creo que, pues que no son ciertas, ¿no? Es decir, hay una ley natural que está por encima de todo, y bueno, pues yo creo que esa es la primera cuestión que habría que dejar claro y por la que habría que pelear. Y luego, por otro lado, lo último de esta ley de los niños, pues es lo mismo que la ley trans, ¿no? Es decir, es incongruente. Es decir, a un niño que no puede ir a comprarle un paquete de tabaco a su padre, o que no puede ir a comprar alcohol, pues le va a permitir a una niña pues abortar o pedir un cambio de sexo y meterse en estos procesos quirúrgicos, que incluso los propios cirujanos plásticos es que están en contra. Es decir, si una niña con 14 años se va y dice que quiere hacerse unos implantes de mama,
o pues el cirujano plástico le dice, no, mira, pues espérate a desarrollarte y ya luego, pues cuando tengas 18 años, pues si quieres que te ponga un implante, pues ya lo vemos, ¿no? O un niño que tiene las orejas grandes y dice, no, mira, es que yo quiero que me operes, pues no, pues espérate. Lógicamente, los niños son las víctimas y es una pena, pero bueno, pues ya se habla eso de infancia trans, que es algo terrible. Y con el aborto, pues es lo mismo. Al final están los niños a merced de, bueno, pues de los políticos de turno. Y a los padres pues no les dejan cuidarles, que es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, y no nos dejan cuidarlos. Bueno, Mercedes, para lo que no sepa, pues se deja la vida en defender la vida, la vida de demás, ¿no? Y entonces, bueno, yo veo pues gente como tú que haces es un leitmotiv de tu día a día el intentar, no batallas perdidas, porque no son para nada perdidas, pero para la sociedad sí puede ser batalla perdida. Nos comentaba José Antonio esto, que van a por los niños. Yo siempre he comentado que quien controla la juventud, evidentemente, y la niñez, la infancia, controla el futuro. Los niños que están ahora mismo en colegios, universidades, incluso guarderías, pues van a ser los jueces del mañana, los policías del mañana, los fontaneros del mañana, si no le van bien las cosas, los drogadictos del mañana, los criminales del mañana, y por lo tanto este sistema quiere controlarlos desde ahora para ir moldeándolos y llevarlos por el vericueto que quieran llevar. Es decir, si van a ser personas que puedan influir en el resto de la sociedad, quiere que sean como ellos les han creado, y si quieren que sean desechos de la sociedad, pues también quieren que sean desechos. Mercedes, yo sé que a ti te da mucha pena todo lo relacionado con el tema del aborto, pero a la vez sé que te da ganas de seguir luchando, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. O sea, yo cuando oía a Feijóo hablar, ¿no? A mí me recordaba mucho al típico niño de 5 años que le has pillado una mentira o le has pillado haciendo algo mal y entonces saca todos los argumentos que puede ahí en el momento. No, es que no era como tú piensas. Entonces, pues es que no tenía más remedio que reírme, ¿no? Porque digo, es que no, o sea, es una cosa muy seria de la que estás hablando y te lo tomas casi a cachondeo, ¿no? Para ver si me perjudica lo menos posible electoralmente, porque sé que siempre he jugado a dos bandas y he tenido votantes de los dos lados, ¿no? Entonces, en el momento en el que te tienes que poner de frente, pues es un problema muy grande y eso, desde luego, el PSOE lo está aprovechando porque sabe que va a perder muchísimos votos con este tema, ¿no? Que al final es lo único que les importa, no les importa ni España, ni la gente que tienen a su cargo, ni nada, les importa llegar al poder, ¿no? Y ya está. Entonces esto la verdad es que mucha pena, pero me reía porque digo, es que mi primo de 5 años lo haría mejor que tú, que iba poniendo una excusa, ¿no? Y luego, pues en cuanto al aborto, me duele mucho como las incongruencias en las que entran ellos mismos, ¿no? Y la gente que dice que está a favor del aborto. O sea, a veces oye esa gente decir, no, es que pobrecita, se le ha muerto el hijo, 5 meses tenía, qué horror, no sé qué horror y qué ha pasado, cómo ha sido. No, pues de repente empezó a sangrar y el niño empezó a sangrar, ¿qué dices? No, ella es que estaba embarazada. Entonces dices, pues entonces, según tú, no veo el problema. ¿Qué hijo tenía? No tenía ningún hijo, ¿no? Entonces, en realidad, y es lo que más duele, la gente a la mínima que rasca un poquito, es una cosa que tiene dentro y sabe que es un bebé. Entonces a mí es lo que más me duele, o sea, sabes perfectamente que es un bebé. No necesitas que te enseñen una ecografía para saberlo. Cuando ves una ecografía ya es que dices, uy, va, es que efectivamente es cierto, ¿no? Pero no necesitas que te ofrezcan en ninguna de las castillas una ecografía para saberlo, ¿no? Ya sabes que es un bebé. Muchas veces cuando vemos en prensa, no, este maltratador asqueroso ha matado a su mujer y a su hija que estaba embarazada la mujer, pero que hemos quedado que no es una vida o no es una vida, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que me duele mucho como ese doble rasero que tienen y que no es otra cosa que de verdad es cuando rascan un poquito y se dan cuenta del drama. Si tu hijo es querido o no querido, sigue siendo tu hijo. No tenemos esa doble, como quería mi hijo, es un hijo. No, sigue siendo tu hijo, sigue siendo un bebé, ¿no? Nosotros empezamos, de hecho, mañana una campaña de ayuno y oración, ¿no? Que
pues muchas veces, quizás sobre todo en Falange, que estamos acostumbrados a la acción y a la militancia, pues no entendemos eso de estar en silencio y de no hacer absolutamente nada y que querríamos hacer muchísimo más, ¿no? Pero al final es bonito, yo la verdad es que soy una enamorada de esto, de rezar frente a abortorios, porque he comprobado que realmente salva vidas y sobre todo te enfrentas a la verdad a la cara, ¿no? Te das cuenta de que la gente no va feliz, no va feliz a abortar, no va acompañada y por supuesto tampoco sale acompañada. Sale más triste de lo que entró, sale más abatida de lo que entró y sigue saliendo sola. Entonces, yo, hermana, estoy contigo, tal, pues veo que son mentiras, ¿no? Tenga 16 o tenga 30 años. Sí, es tremendo que en España solo se puede abortar con 16 años, no puedes hacer tantísimas otras cosas, ¿no? Que quizás serían más importantes que abortar, pero sinceramente, o sea, yo eso tampoco creo que marque mucho la diferencia, porque, vamos, yo a los 16, a los 15 o a los 28 tenía clarísimo que era un aborto. Entonces, pues no cambia mucho la película. Pues sí, habrá alguna que efectivamente se muera de vergüenza y no quiera por nada del mundo decir a sus padres y sus amigas le acompañen a abortar y tal. Pero ese no es el problema de fondo, a partir de qué edad se puede abortar. El problema de fondo es que es una barbaridad matar a tu hijo y que luego nos digan que no tenemos relevos generacionales, entonces vamos a traer a gente de fuera para que trabajen. Luego veremos si trabajan o no, ¿no? Pero para mí es eso lo fuerte, que se ha perdido totalmente y que jugamos con un doble rasero. Que si tú querías a tu hijo, es tu hijo, y si no, pues era un coágulo incómodo que te había salido, ¿no? Y no es para nada así. Y estamos privando a muchísima gente pues del privilegio de ser madre, ¿no? Y del privilegio de tener una familia. Y las estamos condenando a síndromes posaborto que muchas veces no se curan y que duran toda la vida. Que aquí pues José Antonio podrá decir mucho más que yo, ¿no? Pero efectivamente ellas salen con algo diciendo, algo ha cambiado en mi interior, esto no ha sido una verruga que me han quitado. Y lo Pues sí saben que ellas y lo sabe quien está en gobierno. Sí. me gustaría escuchar la opinión de José Antonio en esto, igual que es importante saber los efectos adversos del cambiar de sexo, los efectos adversos para las personas, las mujeres que abortan. Solamente un apunte, comentaba Mercedes lo de el hecho de ir a rezar a portados abortorios, que si les da tanto miedo, entre otras cosas, es porque saben que con la oración se consigue, si no les daría igual. El domingo Jesús conocía a un niño rescatado por una campaña de 40 días por la vida. Y ves a la madre feliz y las otras no salen felices. O sea, por eso digo que ya mereció la pena todo. Hablábamos de la memoria democrática, si te persiguen es porque creen que puedes hacer daño. En esto es porque les jode, con perdona la palabra, pero les jode igual que a los psiquiatras se les puede perseguir por el mero hecho de querer lo mejor para su paciente, a las personas que quieren rezar para que no se produzca el aborto también se les persigue. Es decir, son leyes que a la vez que hacen el mal, intentan inhabilitar, incomunicar, detener, encarcelar, incluso si pudieran, a los que demuestren la incoherencia o la maldad de estas leyes. José Antonio nos decía, ha abierto un montón de melones, Mercedes, no sé por qué, si quieres, nos quedan unos pocos minutos, vamos a prolongar un poquito el programa, está pareciendo muy interesante, 5 o 10 minutillos más de lo previsto. No sé si o bien las consecuencias nefastas para la madre, porque las del niño es evidente cuáles son, está muerto en el momento que le practican aborto, o lo que hay detrás, también, como decíamos antes, a la sociedad para que lo tolere, lo que tú quieras. Sí, bueno, hablo de muchas cosas, ¿no? Lo del síndrome de posaborto, pues es una realidad que está ahí. Yo, vamos, lo he visto en infinidad de pacientes, pacientes que después de un aborto de repente empiezan en una dinámica autodestructiva de intentos de autolisis y lo que hay detrás es eso, esa culpa, porque no es quitarse un coágulo, como bien decía Mercedes, ¿no? Y cualquier mujer que sabe lo que lleva en su vientre, ¿no? Entonces eso hace daño y eso te marca de por vida, eso te marca de por vida. Y
Y además, un poco por aunar un poco todo, ¿no? Al final, creo que las víctimas siempre son los mismos y los más vulnerables, al final, los que pagan las consecuencias de todas estas leyes, van a ser los más humildes. Que es a mí, al final, yo creo que nadie muchas veces lo menciona. Ahora ha habido muchas críticas a la, bueno, sobre todo a la ley trans, ¿no? También, bueno, a la ley del aborto. Al final, los más vulnerables a estas leyes son los más humildes, los que tienen menos recursos, los que sus padres igual pues no están formados o no les pueden explicar, ¿no? Y yo creo que es algo que sí que me gusta a mí señalar porque, bueno, esto parece ser que son políticas de izquierdas, pero al final Irene Montero no aborta a sus hijos, los que abortan son los que menos recursos tienen muchas veces. Y por otro lado, donde va todo esto, estas leyes, es con todo lo que está cayendo, es decir, si yo lo que tengo es a una juventud, ya que hablabas antes tú, Jesús, de la juventud, ¿no? Centrada en sí mismo, en su sexo, en qué soy, si cis, trans, no sé qué, no sé cuántos, es una juventud que, bueno, narcisista, infantil, y que está desactivada políticamente también, ¿no? Es decir, con todo lo que está cayendo, con lo que nos está pasando, las inflaciones, el futuro que tiene la juventud, es que no hay ningún tipo, no hay atisbo de una reacción. O sea, está totalmente, bueno, pues eso, centrada en su ombligo, en su sexo, y completamente desactivada. Que es que además es un poco lo que hay detrás, ¿no? Que lo que hablabas y lo que apuntabas, ¿no? ¿Quién está detrás de todo esto? Pues hay los políticos que no quieren que la sociedad reaccione con lo mal que lo están haciendo. Hay negocios también, tanto en el aborto lo hay y como lo hay también en la ley trans, ¿no? O sea, las farmacéuticas están ahí detrás. Claro, al final vas a hacer a un enfermo crónico, ¿no? Que le empiezas a dar ya tratamiento hormonal desde los 10 años hasta el final de su vida. Vas a hacer un paciente crónico. Bueno, pues eso es muy jugoso, hay muchos intereses ahí detrás. Nos han quedado muchas cosas. Sé que los dos tenéis compromisos después de aquí, que ya bastante habéis hecho con estar en estas horas conmigo y con todos los oyentes. Y entonces, si no os importa, os voy a encuadrar para dentro de unas semanas, cuando hayamos visto cómo prosperan. Digo prosperar, con todas las comillas que queráis, ambas leyes, es decir, la nueva ley del aborto con estas modificaciones, la nueva ley trans, las consecuencias de la ley del sí es sí, que parece que son los malas porque salen los violadores a la calle, que por supuesto que es malísimo, pero no es lo único malo de esta ley. Si no os importa, como sé que tenéis cosas que hacer y no quiero ser yo el que os retenga para ello, vamos a acabar el programa aquí. Os voy a dar las gracias y os encuadro para dentro de unas semanas, que si, en la medida de vuestras posibilidades, si pueden ser los dos juntos, perfecto, si no, pues por separado, pues podáis otra vez decir todo lo que habéis podido dejar, pero el tiempo es el que es. Así que me vais a permitir que os despida, que podáis ir a vuestras obligaciones. El programa, la publicidad que solemos meter en él, que son nuestros próximos actos y demás. Así que muchas gracias por todo, José Antonio. De verdad que ha sido un placer tener tu opinión, que no es habitual en estos programas tener la opinión de un psiquiatra, aunque a algunos nos hace falta un psiquiatra porque estamos zumbados, pero estamos zumbados de amor a España, de amor a la dignidad y de amor a la justicia social, y que Dios me conserve esta locura durante mucho tiempo. Así que muchas gracias, José Antonio. Gracias a ti, Jesús, por invitarme. Un placer. Y muchas gracias, Mercedes, también, porque sé que haces un esfuerzo enorme para participar en estos horarios, y gracias por ser como eres, sobre todo eso. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Jesús. La verdad es que me ha encantado el programa de hoy, ¿eh? José Antonio, me ha encantado estar en tu estreno, la verdad. Y cuando quieras. Gracias, Mercedes. Un placer. Pues os despido a los dos, ya podéis desconectaros cuando queráis. Y yo voy a finalizar el programa como siempre hacemos, pues contándoos cuáles van a ser los próximos actos. Como habéis visto, se nos han quedado algunos temas, pero es que, claro, estos temas por un lado los quería abordar juntos porque se habían aprobado a la vez,
pero es para dedicarle un programa o varios programas a cada uno de ellos, pero seguro que vamos a seguir hablando. Así que por la parte que me toca, os pido perdón por no haber a lo mejor abordado todo lo que os hubiera gustado escuchar. Y lo que sí que os voy a decir es los actos que tenemos próximamente, y además os voy a poner el cartelito aquí para que, aunque lo leáis, lo tengáis a mano mientras yo os lo cuento. Los Viernes Culturales de la Falange, que han empezado ya hace unas semanas, el próximo acto es en la conferencia de este próximo viernes, del viernes 24 de febrero, como todos sabéis, son a las 8 de la tarde, son los viernes, pues se llama Viernes Culturales de la Falange. Y esta semana es una conferencia muy interesante sobre el 60 aniversario de Televisión Española y los 86 años de Radio Nacional de España. Y nos la va a dar también un profesional, alguien que ha trabajado mucho tiempo en Televisión Española, digamos que no al otro lado de las cámaras donde les vemos, pero sí de los que están en la génesis, ¿no? De tanto de Televisión Española como en cómo se hacen muchos programas, cuando Televisión Española era otra cosa. Esta conferencia se llama Desde Jaizkibel a Izaña pasando por Alpicat, que son los 3 montes en los que se colocaron los repetidores de Televisión Española. Repito, el próximo viernes 24 de febrero a las 8 de la tarde, los Viernes Culturales de la Falange. Y también tenemos próximamente unos actos que los volveremos a recordar la semana que viene, que los dos son el 4 de marzo. También, si nos quieren sancionar por las leyes aplicando la ley de memoria democrática, aquí les vamos a dar otra oportunidad. No van a tener la justicia de su mano para hacerlo, pero sí van a tener ganas para hacerlo. Vamos a celebrar el 4 de marzo por la mañana en Valladolid, en la Plaza de Portugalete, el acto público falangista, pues para reivindicar la soberanía nacional, la justicia social. Y luego por la tarde, a las 3 de la tarde, relativamente cerquita de allí, una cosa es en Valladolid y la otra, este acto va a ser en Lavajos, Segovia, lugar donde cayó muerto Onésimo Redondo, pues ahí se va a celebrar un homenaje que siempre se hace. ¿Y por qué en estas fechas? Porque en estas fechas son las que se conmemora la fusión de Falange Española con las JONS. Y entonces os quiero a ambos actos. Y os voy a dar las gracias particularmente porque, como muchos de vosotros sabéis, el viernes pasado, los Viernes Culturales de la Falange, la conferencia o la charla, como queréis llamarlo, corrió a mi cargo y estoy recibiendo muchas felicitaciones, hay ciertas felicitaciones. Yo creo que hay poco de felicitar porque lo que conté es lo que nos espera y no es para nada felicitarnos, pero sí que es cierto que a lo mejor lo expuse con bastante claridad para abrir ojos y oídos. Así que a los que todavía, por lo que sea, no os he podido contestar a vuestras muestras de unos de gratitud por haberlo contado, ya que nadie lo cuenta, y otros por felicitar por a lo mejor la manera que lo expusimos. Era una conferencia, como sabéis, de por qué quieren acabar con el dinero en efectivo, pues daros las gracias por aquí. Y además deciros que está en varios canales, está en el canal de YouTube de la Falange, está también en este propio canal de Café para Todos la conferencia, para los que todavía no la hayáis visto. El Amo del Calabozo también la ha subido a su canal de YouTube, allí que tenéis varias opciones de verla y si de verdad os gusta difundirla y que se enteren además que nosotros, para los que dicen que solo hacemos homenajes y necrológicas, cosa que es absolutamente falso, que también nos preocupamos de los problemas del día a día y lo vamos a seguir haciendo. Así que me queda nada más que daros la que he estado aquí pendientes de este programa de hoy y, por supuesto, pediros que nos ayudéis también en la difusión de nuestros programas porque es la mejor manera de romper ese marco de silencio que tienen con nosotros y luego también, ya que nos van a perseguir, por lo menos que nos persigan conociendo lo que hacemos, lo que decimos. Y me despido con nuestro renunciable, pues, arriba España.